Angélica, tú me vas a perdonar, pero mi relación contigo no es política, mi relación contigo es por tu abuela y además de que tú me contestas mis estados de WhatsApp. Claro. Si tú no quieres verlos, no los veas, no le aprietes ver, le dije. Claro. Y de ahí yo creo de que me eliminó y nunca más tuvimos acceso. Así que ella quedó fuera. Sí. Ya, ¿te parece, Mari, de verdad? hija y todo? La de la Inés Morena podría ser porque ellas son todas... ¿De ¿De qué? qué anda con usted? Ella sí podríamos entrevistarla. A mí Sí, me se ve parece. súper bonito. Mira, Lorena. Se ve súper sí. bonito el plano. Ya. Está lindo. Ya. Te ves regia, Mónica. Ay, qué buena. No, eso de le da naturalidad. te queda bien. Lindo tu pelo. Aquí no se veía. Ahí nomás. ¿Es una bomba? Ahora todos estamos así. Porque yo tengo un balín ahí. Ya, está más lindo, sí. Ya. Vamos a partir entonces con la primera, con el juego. De que te vamos a pasar todas estas fotos. Ay, tengo que traer mis lentes. Ah, ya, pues anda a buscarlo. Anda a buscarlo nomás. Los lentes. Los lentes. Entonces la idea es que la mires y después la presentes a cámara la foto. Ya. O ni siquiera, porque la Maca dijo que después le va a hacer un acercamiento. Si sabes qué No. es. No, ni idea. No la ubico, pero debe ser de los años 20 o 30. Puede ser. Uy, ella me es como conocida. Pero de una obra que escribieron sobre unas muertes que hubieron hoy. Pero no recuerdo quién es. Ya. No. Oh, se parece a la Mónica Echeverría. Se parece, ¿eh? Pero seguro que no es. Pero podría ser por la edad. ¿Qué Oye, son? ¿por qué las colores? A ver. No, nada. Qué bochorno, no. No las conozco, Ninguna. ninguna. Ya. Mira. Qué Ella, la primera que tienes pena. ahí Ujú. es Elvira Santa Cruz. ¿Qué escribió? El voto femenino, una Ah, marcha fúnebre. Es de los principios. de los principios. principios. Mira qué lindo. Ahora podríamos ponerla en grande. Ella es Deli Ruch, Delia Rojas. Elia Roja. No, Ana Neves. no. Patricia Morgan. Esa es la Magdalena Petit. Petit. Ella es la escritora de La Quintrala, la Magdalena Petit. Ah, sí. Sí, es la obra. Mira, ese de parecer ahí. Con los ojos claros. Ella es Ana Ayala. Y esa es Luisa Zanelli. No. Fíjate que hay una escritora que no sé si será una de ellas pero he registrado otro nombre en la memoria que escribió sobre una obra parecida a la de Lautaro, que yo anduve buscando porque yo estoy escribiendo una obra hace tiempo, mucho tiempo, que es sobre Janequeo. Y quería ver cómo mostraban la parte indígena. De la Fernanda Moncada. ¿será? Puede ser ella, que es muy antigua y que está escrita como en forma de ópera, es cantada. Nosotros leímos, pero no sé si era tan antigua. Era No, de sí los era 50. antigua. De los 50 era esa Lautaro. De la que tú leíste. Ah, puede ser Lautaro, Sí. sí, pero no me acuerdo cómo se llamaba ella, porque era una mujer. Ya. Sí, yo creo que debe ser ella porque me acuerdo de esa
que las leímos nosotros. pero tampoco me acuerdo cómo se llama. La vi, la busqué en esa de la memoria Chilena. Sí, Ujú. ahí la encontré. Y que, bueno, no me sirvió tanto para lo que yo quería, pero quería ver cómo lo enfrentaban, porque había visto la de la Isidora Aguirre, pero tampoco no era lo que yo... Andaba buscando como una línea, para no caer en lo mismo. Ajá. Pero no conocía ninguna. Ah, Pero no. qué bueno que ahora la vamos a conocer. Sí. Sí, qué lindo. Ujú. Entonces, estas son como las preguntas generales que le hemos hecho a todas las dramaturgas con las que hemos estado. Si bien lo conversamos un poquito antes, pero para que ahora quede ahí, sería, ¿cuándo surgió en ti el interés por la dramaturgia? Y si cuando decidiste hacer dramaturgia enfrentaste algún miedo personal en el supuesto de que siempre ha sido un campo mayoritariamente masculino. No, creo que miedo no. Para escribir dramaturgia surge cuando conozco a Juan Radrigán en el 81 o 2, no sé, cuando tenía la obra El toro por las astas o Hechos consumados. Estaba dando una de esas dos obras. Y ahí quedé enamorada de la dramaturgia. Y siempre quise escribir como él. Me gustaba su estilo. Pero el teatro me gustó desde que estaba en la universidad, de los años 68, chuta, ni me acuerdo, 67, 68. Y yo quería como que ser actriz. Y fui a dar un examen, pero no servía para nada. Me dijeron, ¿por qué no te dedicas mejor a la escenografía? Y en realidad cooperé, pero era el grupo que tenía la universidad, el grupo de teatro que tenía la universidad, nomás de la Universidad de Chile, sede de Temuco. Que eran todas amigas, el grupo que formaba el elenco en ese tiempo. Ya. Entonces, como era amiga, yo quería también estar con ella en todas y quería actuar, pero no servía para eso. Voy a pasar para allá. Andrea, por acá afuera. Ya. Ya. Después esta pregunta es, ¿cuál es tu opinión en relación al devenir de la dramaturgia de mujeres durante el siglo XX? ¿Y crees que existe alguna incidencia en las dramaturgias contemporáneas? ¿Cómo ves tú la dramaturgia chilena que tú conoces del siglo XX a cómo está siendo ahora? ¿Pero femenina dices tú Sí. o en general? Como tratar de enfocarse más en la dramaturgia escrita por mujeres. Es que como que la que más conozco es la de la Isidora Aguirre. ¿Ya? Ya ven que del resto no tenía idea. Y me encanta. O sea, ella yo creo que también marcó un hito importante dentro de la dramaturgia femenina. O sea, la visión que tenía ella. Y lo otro que creo que quedó como bastante arraigado, en mí por lo menos, lo que ella decía. Creo que también influye mucho la parte que, como es de izquierda, o por lo menos yo veía, en ese caso creo que me considero un poco sectaria. Porque si no fuese que tuviese un contenido social, la obra no me interesa. Creo que para mí eso era importante. Y ella lo tenía, para mí. ¿Y ahora conoces algunas dramaturgias más contemporáneas que sean escritas por mujeres? ¿Has visto algo, leído algo? Bueno, no tanto, porque del grupo que surgió cuando el Juan hizo su taller, que yo empecé con él como en el 97, por ahí, cuando él se decide hacer un taller de dramaturgia. Bueno, ahí estaba la Flavia, estaba la Mariela Roy, la Flavia, la hija, Mariela, la Andrea López,
que sigue escribiendo, me encanta, de las mujeres. Había yo también me acuerdo el nombre de otra compañera, y los demás eran hombres. Pero esas mujeres, pero son otros estilos, ¿ah? Es otra forma de... No sé, una era más tirada como romántica, otras tenían otros tipos de problemas. A mí siempre me gustó como plantear el problema más social. Entonces, como que no competía mucho con eso. ¿Y qué? Perdón, dale. Y las otras son yo vi una obra de, no sé si de Lautaro o de Andrés, se me olvidan los nombres. La verdad que se me olvidan. Pero vi una obra que hicieron hace muchos años en la iglesia de San Francisco adentro, que era iba como por lugares extraños, parece que era ¿La Inés Margarita Strange? Ella creo que la escribió, me encantó también, porque iba haciendo como iba por lugares, era como un recorrido dentro de esta iglesia y era como de una monja, como de la época antigua. No me acuerdo el nombre. Y de lo que tú dices, lo que mencionas como de la dramaturgia del Juan, que te gustó mucho, y también la de la Isidora Aguirre, ¿qué diferencia o de qué manera tú podrías diferenciar esas dramaturgias? ¿Qué es lo que, o son muy similares? No sé, pues, cómo ver si ambos son dramaturgos sociales? Sí, yo creo y que es el interés tuyo como dramaturga. Sí, yo creo que para mí los dos apuntaban hacia lo mismo. Que en el caso de la Isidora Aguirre era como más una denuncia, la veía yo. La del Juan también, pero era otra forma de denunciar. Era más entre líneas, es como leer el texto tras el texto, ¿cómo te explicara? Porque él lo que me cautivó fue eso, porque después, en la época de la dictadura, cuando él surge con estas obras, al verla me daba la sensación que tenía un código tras el texto. Y ese código yo lo percibía. Y lo percibíamos la gente de izquierda solamente. Porque si tú le preguntabas a otra persona, no, era otra versión la que veía. Y esa diferencia, por ejemplo, no la tiene la Isidora. Ella era un poco más directa. El Juan era más... sabía esconder, digamos, el mensaje tras el texto. Eso lo encontraba súper genial, interesante. Creo que esa es la diferencia, pero en el contenido y en como la denuncia social es la misma. Es diferente la forma. Vamos con... Sí, vamos con las otras. Bueno, lo primero, ya directamente con Voces en el Barro, es que a nosotros nos surge la pregunta de cómo nace el escribir Voces en el Barro. Si nos preguntábamos si era una noticia de algo que sucedió realmente o si no fue así, ¿cómo te inspiraste en escribir esa obra? ¿Y cómo la mandaste después al concurso? Como toda esa... ¿Como que toda la historia? Sí, de la gestación de Voces en el Barro. Fue divertido, no tan divertido tampoco. Mira, me acuerdo, yo empecé a escribir las voces como en el 97. Me demoré mucho en escribirla. Era mi primera obra que escribía porque me costó decidirme a ir al taller porque una que me consideraba muy vieja, aunque el Juan me decía vieja, me decía no, anda nomás vieja si no te importe, no te importe, si nada que ver, si la edad no tiene mucho que ver. Y recuerdo que yo siempre éramos muy amigos con Juan. Éramos muy amigos, entonces él siempre venía a mi casa. No todos los días, pero por lo menos día por medio, digamos. Siempre estaba en la casa. Y porque yo le tipeaba sus textos, le ayudaba a tipear los textos.
o le ayudaba cuando se presentaban los fondar, qué sé yo, a llenar el fondar. Y cuando yo dibujaba, él también me acompañaba y yo siempre le decía, oye, que me gusta cómo escribes, pucha, que me da rabia, yo quería escribir como tú, pero qué rabia, no puedo. Siempre le salía con la misma. Y un día yo estaba dibujando el AutoCAD, que es un programa que es complejo, difícil, pero que yo, como mi profesión era dibujante técnico, se me hizo un poco más fácil en poder aplicar esos conocimientos en el computador. Y yo estaba dibujando, qué sé yo, y se acerca Juan y me dice, oye vieja, qué difícil esa cuestión, ¿cómo puedes hacer esa weá? Porque era así. Yo digo, pero es súper fácil. Le digo, Juan, mira, se aprietan unos comandos aquí y acá, y tú puedes trazar una línea, y con este otro comando voy a hacer este otro. Bueno, pues me decía, si la dramaturgia es lo mismo, aplicáis una o dos cosas y ya. Ay, le decía yo, ¿de dónde? No, pues si no te digo. Ya. Entonces yo le dije, ya, bueno, tú me vas a enseñar algún día. ¿Ya? Y surge el taller que él empieza a formar porque hubo un periodo que él no escribía. Se autoexilió. Y en ese periodo nosotros le decíamos que tenía que hacer algo, que entregara su conocimiento, que enseñara. Si no quería escribir, que enseñara. Con mi compañero le decíamos eso. Y surge el taller. Funciona el taller el primer año. Y me dice, vieja, vamos al taller. No, me da miedo, no, ¿qué voy a hacer yo? La edad. No, anda nomás. Después pasó ese año. Fui a la muestra que hicieron porque lo hacía en el teatro, ¿cómo se llama este? Que está en San Diego. ¿Cariola? Cariola. Ahí fueron las clases siempre. Y un día llegó y me dijo, ¿sabes qué? Ya estoy viendo que no hay ahí nunca clase, así que te voy a venir a hacer clases los días jueves, aquí. Pero voy a traer a otro chico, que era el compañero de una alumna, parece que, de teatro, que quería aprender esto. Ah, ya, Regio, listo. Y nos dio una tarea, así fue, nos dio una tarea, escribir una carta, qué sé yo. Y dice, ya van a hacer este ejercicio, escriben una carta, porque la van a escribir a una amiga y la tienen lista para el día jueves. Ya, perfecto. Yo hice mi carta, súper arregladita, bien como señorita, y llega el día jueves y Juan me dice, ¿hiciste la carta? Claro, le digo yo, mira, aquí está. ¿Viste que sabía escribir? Eso tenés que hacer, pues. No la leyó ni nada, sino que era como el juego. Eso es escribir, algo que te nace de tu alma. Bueno, y yo, y enseguida dice, bueno, como ustedes saben escribir cartas, pues lo más bien inventar algo. Entonces van a hacer un monólogo de unas 10 páginas, lo que se les ocurra, el tema que quieran, libre, pero que sea algo que nos pidió ciertas características que tuviera el monólogo. Y yo dije, chute, ¿qué voy a hacer? Ahí sí que no tenía idea. Y yo el año anterior había estado con mucha pega y me había enfermado de úlcera en el estómago. Y necesitaba que alguien me hiciera la comida porque tenía que tener un régimen especial. No tenía plata como para contratar a alguien que me fuera a hacer las cosas. Podía ir, pero era complicado. Y lo otro, que no conocía a nadie en Santiago como para permitirle que entrara a mi casa. No sé, yo en ese sentido era medio desconfiada. Llamo a una amiga, que es hermana de un arquitecto con el que yo había trabajado muchos años antes en Los Ángeles, y le digo lo que me está pasando. Me dice, te voy a recomendar una señora que es súper amorosa, te va a encantar y te va a ayudar mucho. Y ella está sin trabajo porque es muy gorda y nadie la quiere contratar. Está sin trabajo hace mucho tiempo, trabajó conmigo, pero ella ya no la tenía.
y le haría un gran favor. Y bueno, esto es como antes me adelanté un poco. Y ya, pues fue a hablar conmigo, yo estaba en cama, y llega esta señora así medio gordita, pero súper tierna, era como maternal, era muy amorosa ella. Y me acuerdo que yo estaba acostada, entró al dormitorio, se sentó en la silla que estaba al lado, y yo le empecé a preguntar que de dónde era, cuál era, que de dónde venía, y que me contara algo de su vida. Y ahí me cuenta que es de Tolten, que hacía, no sé, casi 50 años que estaba en Santiago, era como de la edad mía, y que trabajaba, pero que no podía trabajar porque la gente cree que me lo como todo. Me dijo así. Y le digo yo que si se puede quedar conmigo al tiro, pues ya me dijo al tiro, así que se quedó conmigo. Y en ese juego, porque ella venía todos los días, ella me contaba cosas que le sucedían en el campo, de su vida, de cuando era niña. Yo le preguntaba, sin tener la menor idea de que alguna vez podía servirme esto. Entonces, cuando yo estaba cuando el Juan iba a hacerme esas clases, ella estaba trabajando conmigo, así que la conocía también. Y le digo, porque le decíamos un sobrenombre que era Huecufe. Le digo, oye Huecufe, ¿sabes que el Juan me dijo que tenía que hacer una tarea tengo que escribir algo y yo podría inventar algo de lo que usted me ha dicho? Pero claro, me dijo Mónica, escriba todo lo que yo le diga, yo si quiere le cuento más cosas porque hay muchas cosas escondidas en el campo. ¿De veras? Ya, sí, me dice, de veras. Y eso fue el pie. Entonces, como que no es que ella me haya estado diciendo que es lo que tenía que escribir, sino que lo que yo fui recogiendo durante todo ese tiempo, que era súper terrible en la vida, me fui acordando y fui armando este monólogo, como que era ella. Yo me puse en el papel de ella y desde ahí empecé a escribir eso. Cuando llegó el día que tenía que, a la semana siguiente, mostrárselo a Juan, yo dije, chuta, ¿cómo irá a estar? Porque el pudor ese que siente uno de que te lean, es como que es fuerte, más sobre algo que era mío en la ficción, digamos, pero como que lo grueso era lo que me había pasado, digamos, la señora Carmen. Carmen se llama ella. Y ante ese pudor le digo a Silvia, la compañera que tenía Juan, le digo, Silvia, ¿por qué no me leí el texto? Porque me da cosa pasárselo al Juan y me lo va a rechazar. Ya, pásamelo. Vivíamos en otro departamento y Silvia se fue ahí a la terraza a leerlo. Y la Silvia era un poco a la que llega llorando y me dice, Mónica, está genial. Está genial. Ah, digo yo, tú porque eres mi amiga no me estáis diciendo eso. No, me dice, Juan le va a encantar, pásaselo. Ya, pues. Llegó el día porque eso fue como un fin de semana, como un sábado o domingo. Yo ya lo tenía listo. Y llegó el día jueves, entonces se lo paso a Juan. Igual, me dijo, está muy, muy bueno. Así que sigue desarrollándolo más y escribe más. Entonces me dijo, ¿y sabes qué, vieja? Ahora sí que tenés que ir al taller. Porque ahí lo vas a empezar a desarrollar con la otra gente. Y desde ahí empecé a ir al taller, pero partí con ese monólogo, que terminé el monólogo, y luego al año siguiente me dice, ¿sabes qué, vieja? Destroza todo esto y hazlo una obra con 4 o 5 personajes. ¿O cómo? Tú te vas a ir dando cuenta cómo se hace. Y ahí empecé a crear porque ella era un grupo de 14 hermanas y hermanos.
No los conozco yo a todos, conozco a 2 hermanas. Y entonces empecé a formar personajes que eran todos femeninos. Para mí en ese tiempo no me entraba siquiera a escribir sobre un personaje varón porque se me iba a hacer muy complicado. No sabía meterme en la mente masculina. Y empecé a desarmar este monólogo y empecé a formar un diario de vida de cada personaje que fui creando. ¿Ya? Entonces, cuando ya tenía todo mi diario de vida de cada persona, de todo lo que involucra en mi vida, empecé a desarmar bien la obra y la empecé a dar partes a un personaje, partes a otro y a otro. Y así se fue diseminando, digamos. Y cada vez que yo llegaba porque todos los sábados eran los talleres en el Cariola, y todos teníamos que leer, entonces, o sea, nosotros no leíamos. Él tenía una técnica súper genial, porque no había teoría de cómo escribir, no te daban una pauta, él cuando te daba algo en que te dijera, ¿sabes qué? Tiene el personaje tiene que tener tales o cuales características, o la obra tiene que tener un principio. Eso decía, tiene que tener una presentación, no sé, la parte central de la obra y el desenlace. Eso era lo único que te decía Juan, ¿ya? Entonces, lo que ocurría en el taller era mágico porque iban estudiantes de teatro o actores ya profesionales y se hacían cargo de tu obra y te leían y ellos la actuaban. Entonces, cuando ellos estaban actuando, tú tenías que estar alerta de qué era lo que le faltaba a ese personaje y qué es lo que le sobraba. Y ahí tú ibas puliendo y te ibas quedando con lo mejor. Esa era la técnica que él me enseñó, Juan. Y eso fue lo que yo apliqué en esa obra. Pero como era tan terrible el texto, todo decía, ¡ay! Le toca a la Mónica que a otro, no lean, porque no puede ser tan terrible, tan dramático, no, esta cuestión es para puro llorar, ¿cómo podía escribir esas cuestiones? Y efectivamente yo lloraba cuando escribía. A mí, yo como que me metía demasiado en los personajes, entonces sufría yo misma al escribirla. Y cuando llegó el llamado de la dramaturgia, cuando hicieron ¿cómo se llama? El concurso. El concurso, el concurso era presentar una obra de teatro por el cambio de milenio. Le dije a Juan, estoy fuera. ¿Estás loca? Me dijo. No, tienes que presentarte. No, mira, los otros cabros están escribiendo súper buenas obras, que voy a competir yo con ellos, nada que ver. Me echó una buena garabateada y me dijo, ya, preséntala, tienes que presentarla. Y eso hice, la presenté tal cual. Y salió elegida, fueron 3 obras. La del Mauricio Parría, la del Juan Claudio Burgo y la mía. Así que yo no lo podía creer porque neófita total en esta cosa de la escritura, de la dramaturgia. Y ahí yo creo que me produjo un shock porque después no me atrevía a escribir. Porque yo decía, nunca voy a llegar a esa vara que quedó con las voces, porque las voces las escribí inocentemente, sin pensar que fuera cuestionada por nadie, ni que la iba a revisar alguien. Nunca se me pasó por la cabeza que alguien la pudiera analizar siquiera. Entonces cuando tú empiezas a escribir de nuevo vas con ese prejuicio. Pucha, o sea, lo voy a escribir, no voy a escribir este garabato, ¿cachai? No le voy a poner esto. Entonces ya como que se me perdió la inocencia. Y me ha costado escribir.
Y las otras obras que he escrito son... Sí, Va. sí. ¿Me podrías subir un poquito? Ahí está bien. ¿El techo? Un poquito, Ya. para que tenga más libertad. Ahí. A ver, espérame. Déjame alejarlo. ¿Por ahí? Sí. Para que... ¿Te parece? Sí, porque ahí no, para que no se le corte la ¿O le cabeza. corto la... Espérate. No, está bonito. La planta. Eso. Es como subirle un poquito nomás. Ahí. Sí. Ya. Porque ahí te ves de aquí para arriba. Ya. Antes de seguir con eso, porque también es una pregunta que queríamos saber de qué estoy ahora. Espera. Cambié. ¿Vaya a cambiar? Sí. Perdón. Ay, las pilas. Porque loco la historia. Qué bonita, me Sí, encantó. Yo nunca La historia pensaría de Carmen. que tienen todos los personajes, tienen su diario de vida. Sí. Y así escribo. Oh. A Me todas imaginé las- a las señoras. Sí. Pero alguna de las cosas que cuentas ahí, ¿de verdad ya te las contaba? Sí. Estas que están como entre comillas eran Sí. textuales. La historia no, po. Toda la historia que cuento no, es la ficción. Pero los dichos, algunos dichos que están en comillas son de lo que ella me contaba. Por ejemplo, hay una parte en que el papá se toma todo y le dice, viejo, conche tu madre, tenía todos tus cabros. Eso es textual, es textual. Y eso hacía por papá. Pero el otro no, porque el otro es ficción. ¿De dónde? Porque odiaba al Jarpa, yo por eso le puse el patrón Jarpa. Sí. Si tuvieras que pensar en el... Porque, bueno, después de leer Voces en el Barro, yo la vi en la Voz en el Barro, cuando la presentaron allá en la Católica, en la Escuela de Teatro, me acuerdo. Ahí leí el texto hace mucho tiempo, pero hay muchos temas que aparecen ahí. Si tú tuvieses que pensar en el gran tema principal de Voces en el Barro, ¿cuál era para ti? Creo que la desigualdad, porque esta mujer, no solamente la señora Carmen, sino que para mí ya fue como universal, había visto varias veces. Ella vino a Santiago a trabajar porque pensaba que su vida iba a cambiar, que iba a tener un buen futuro, poco menos que iba a tener, no sé, una casa, algo, y nunca salió de la pobreza. Toda su vida fue doméstica, y toda su hermana, y todo. Ya la generación posterior tiene sobrinas que son profesionales, pero también fue como, yo creo que el acercamiento que tuvo con nosotros, porque nosotros nuestra manera de pensar es siempre como ayudar y solidarizar y que la gente entienda, porque nosotros teníamos como una vida familiar con ella y después hablábamos las cosas como eran y cómo tenía que ella enfrentar su vida y cómo tenía que defenderse frente a las injusticias sociales y todo. Y después ella tuvo que dejar de trabajar y vino una hermana, y también la hermana, por ejemplo, nosotros la obligamos a que terminara cuarto medio. Su marido, su mayor aspiración era manejar una camioneta, pero tenía que tener octavo. Lo dijimos que estudiara, le enseñamos, le ayudamos muchísimo. Y nosotros pareciera que nos tomaron como sus padrinos, porque cada vez que tienen que tomar una decisión vienen a conversar con nosotros, hasta los hijos. Y bueno, y para nosotros fue un logro grande, porque su hija es profesora castellana, estudió en el pedagógico. La otra estudió chef,
chef de no sé qué. Y el hijo es un constructor civil. O sea, para mí es maravilloso, porque logramos que ellos salieran de ese mundo, ¿me entiendes? Y yo creo que eso fue mi motivación. ¿Y por qué la elección de que fuesen mujeres mapuches para hablar de todos los temas que uno ve ahí? La violencia, la violación, los abusos laborales, el alcoholismo. ¿Por qué fue la elección de mujeres mapuches y no una mujer cualquiera? Yo creo que, mira, yo como soy del sur, pero no tan del sur, sino que soy como del centro, de Los Ángeles, en mi casa siempre hubieron nanas. Yo me crié con nanas y todas mis nanas eran mapuches. Y todas me cargaba que las retara. Por ejemplo, a mí me molestaba mucho cuando las mandaban, mi mamá o mi hermano. Y vi que las ultrajaban, o sea, no solamente mi familia, mi familia jamás las trató mal, pero yo sentía esa diferencia. Y se veía mucho. Después cuando me fui a estudiar a Temuco, muchos mapuches. Pagaba la pensión donde la señora que hacía el aseo era mapuche y la estrujaban. O sea, se tenía que levantar a las 5 de la mañana más o menos y tenía que tener todo limpio para que nos dieran el desayuno a las 7 de la mañana. Lo consideraba muy injusto. Y nunca las vi descansar, por ejemplo, ¿no? Hasta que en la noche, cuando ya nos acostábamos las últimas, nosotros cuando quedábamos estudiando, hasta las 12, 1 de la mañana ella estaba ahí y después se iba a acostar y se levantaba a las 6 de la mañana. No sé, vi mucha injusticia y creo que a mí siempre fui apegada a la parte más mapuche. Incluso yo quería ser mapuche. Yo creo que mi parte mapuche es la que afloró, pues. O sea, todos tenemos sangre mapuche. Y he seguido con la misma dinámica, o sea, mis personajes siempre son de esa raíz, mapuche. Y también los hombres, o sea, también me daba como pena ese sometimiento frente al patrón. En los campos donde yo iba, ese patrón, como no patrón, siempre con la cabeza agacha. Yo creo que eso es lo que me marcó y me impresionó, por eso yo creo que mis personajes son así. Y mujeres porque encontraba que de todos modos uno más sensible a esta presión que tiene como políticamente frente a esas cosas. La mujer estaba como muy, muy lejos, entonces era como doblemente sometida que el hombre en ese aspecto. ¿Y por qué le puse mujer y nombre de flores? ¿Se dieron cuenta que tienen nombres de flores? También porque yo hacía la analogía de que a ti te gustan las flores y llegáis y las sacáis, pues.